Muy buenas noches, bienvenidos a Debate Político. Soy Sergio Méndez. Esta noche, acompáñenos en una edición muy especial del sistema de pensiones en El Salvador. Hoy profundizaremos sobre el funcionamiento del actual sistema previsional en nuestro país. También vamos a profundizar sobre la figura del fideicomiso, sus pros y contras. Además, escucharemos la opinión de la gente sobre el sistema de pensiones. Esta noche en estudio nos acompañan el licenciado Álvaro Trigueros, director del Departamento de Estudios Económicos y Sociales de FUSADES, y la licenciada Luz María Serpas, investigadora de FUSADES y expresidenta del Banco Central de Reserva. Esto es Debate Político. Comenzamos. Bienvenidos a Debate Político. Les invito a entrar en interacción con nuestro programa Debate Político. Síganos en Twitter como @debate33 y en Facebook nos encuentra como Debate Político 33. También puede escribirme a mi cuenta de Twitter, es Toledo Journalist 33. Iniciamos. Bueno, bienvenidos señores al cuarto programa de Debate Político, edición especial, pensiones. Carlos, muy buenas noches, un gusto poder nuevamente compartir contigo. Igualmente, mi querido Sergio, vamos a dar también la bienvenida a don Álvaro Trigueros de FUSADES. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, buenas noches, Sergio, y a todos los televidentes. Y bueno, también le damos la bienvenida, como ya lo habíamos adelantado, a la licenciada Luz María Serpas, expresidenta del Banco Central de Reserva y, por supuesto, también miembro de FUSADES. Licenciada. Buenas noches, Sergio. Un gusto saludarle. Buenas noches, Carlos, y a todos los televidentes. Un saludo. Y bueno, Carlos, arrancamos, amigos televidentes. Veamos una retrospectiva del sistema de pensiones que tenemos en nuestro país. Adelante. El 15 de abril de 1998, los salvadoreños amanecían con este anuncio. Un nuevo sistema de pensiones daba inicio en el país en respuesta a un sistema previsional con serios problemas de administración de fondos que acumulaba deudas insostenibles. Para muchos, el viejo sistema estaba quebrado y de nada servía mantenerlo, por lo que fue privatizado. 12 años más tarde, el sistema ya presentaba problemas de fondos, incrementando la deuda del país, por lo que en 2006 se aprobaron una serie de reformas que dieron pie a la creación de un fideicomiso, con el objetivo de atender las obligaciones estrictamente generadas del sistema previsional, emitiendo certificados de inversión. Con ello, el gobierno podía colocar títulos valores para financiar el pago de la deuda de pensiones sin tener que pasar por la Asamblea Legislativa. 9 años más tarde, el tema de las reformas al sistema de pensiones vuelve a surgir, debido al constante problema de endeudamiento que significa para el Estado. De esto y más hablamos esta noche en Debate Político. Y bueno, luego de esta retrospectiva que nos presentaban anteriormente, arrancamos, licenciada Serpas. ¿Hay alguna diferencia conceptual de opinión con respecto al sistema de reparto? Algunos señalan que prácticamente estaba quebrado, otros desmienten esta posición. Más allá de esto, ¿cree usted que fue lo mejor haber privatizado el sistema de pensiones en nuestro país? Sergio, gracias. Tenemos que irnos allá a 1998 cuando se decide hacer la reforma. Tenía el país un sistema de reparto, el cual tenía un déficit financiero muy amplio que había sido generado particularmente porque ofrecía beneficios muy altos en relación a las aportaciones que daban los trabajadores. Es un tema de diseño del sistema, así estaba, pero con el tiempo se fue generando un déficit amplio que era insostenible. En algún momento, tanto el ISO, el INPEP, iban a enfrentar la realidad de no tener recursos para pagar pensiones. En ese sentido, se formuló y se realizó esa reforma que partió en abril de 1998 con un sistema de capitalización individual, en el cual
la pensión se va a financiar con el ahorro que los trabajadores van acumulando durante toda su vida laboral, más la rentabilidad que se logra obtener en este tiempo y, por supuesto, el aporte de los empleadores. De esta manera, en el sistema de capitalización individual, que es el que administran las AFP, las pensiones se financian con el ahorro que los trabajadores acumulan durante este tiempo. Pero en el sistema de reparto no es así, porque generalmente en este tipo de sistemas de reparto, las pensiones se pagan con las aportaciones de los trabajadores activos, los que van ingresando, y generalmente están presentando ese déficit financiero. Perfecto. Bueno, ahora, don Álvaro, quisiera ir con usted. En el anterior sistema de reparto había más gente cotizando que recibiendo pensiones, pero al pasar los años aumentaron las personas que se estaban jubilando y los cotizantes disminuyeron. Mi pregunta es, si se le hubieran hecho los parámetros, la reforma a los parámetros al sistema anterior de reparto público, es decir, se hubiera formalizado más personas, se hubiera incluido más cotizantes, ¿hubiera podido sobrevivir ese sistema de reparto público que teníamos anteriormente? Buena pregunta, Carlos. Aquí en un estudio que publicó FUSAES, y la autora es Luz María Serpas de Portillo, este estudio está en internet, cualquiera lo puede bajar. Hay un cuadro muy interesante que ilustra la situación en la que se encontraba el sistema de reparto. Y en referencia a tu pregunta, por ejemplo, aquí el INPEP, que era uno de los componentes del sistema de reparto, era el que tenía las cotizaciones más altas. Entonces se supone que con cotizaciones más altas debería de tener un balance, ¿verdad? Claro, no lo lograba porque también ofrecía beneficios más altos. La jubilación era 100% del salario. Entonces, aquí hay unos cálculos que habían sacado en un estudio de 1992. Y entonces ahí decía que para el 97, para que se equilibrara el sistema, la cotización del grupo de los docentes, que también estaba separado, debía de subir a 20%. Y ya para la fecha esta que estamos ahorita, la cotización tenía que haber subido a 27. O sea que ahorita estamos cotizando 13, 14, creo que los del sistema público, pero según esto, para balancearlo deberían de estar cotizando 27. Y en el caso del resto del sector público, bueno, estos datos ya no son válidos porque eran de cuando estaba un estudio de antes de la reforma, ¿verdad? Claro. Pero ese estudio lo que nos estaba diciendo era que el sistema estaba fracasado. Entonces, elevarlo de 9 a 18.5. Entonces, la situación ahorita fuera esa. Sí quería encontrar el equilibrio que tú mencionas. Entonces, la pregunta es, si tú cotizas más, puedes tener una pensión más alta, pero también baja tu consumo presente. Entonces, esa ya es una decisión que también toca cosas personales, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que, cuando la gente habla de pensiones, tiene que tener conciencia que está tomando una decisión entre el consumo de hoy y el consumo de mañana, ¿verdad? Y uno lo que busca es un balance. O sea, no me voy a comer todo hoy si sé que en el futuro no voy a trabajar. Entonces uno comienza a ahorrar, pero tampoco voy a ahorrar todo porque también tengo que comer hoy. Entonces el sistema no era sostenible, ¿verdad? Y estos estudios lo muestran claramente. Y fue eso lo que condujo a una reforma que lo interesante es que te crea 3 grupos poblacionales. Crea un grupo cerrado, o sea, en realidad son 2 grupos cerrados.
¿verdad? El de la población mayor, que esa ya vivió un tiempo con una ley, ¿verdad? Que le daba ciertos beneficios, también ciertos costos, que era la cotización. Entonces decía, a este grupo no le cambiemos su situación, porque no es justo que vivieron toda su vida pensando que se iban a jubilar de una manera y hoy se lo cambiemos. Entonces ese es el grupo que se quedó en el sistema público. Y es bien interesante porque al cerrar el sistema, ese grupo va disminuyendo. De hecho, cuando se cerró en el 98, ese grupo eran 124,000 personas. Y al 2013, que es una cifra pues que acabo de revisar, ya eran 114,000. Eso quiere decir que esa obligación del Estado va disminuyendo y va a continuar disminuyendo hacia adelante. Entonces, el Estado tiene que pensar que sí, hoy hay un costo de esa pensión, pero va disminuyendo. Entonces eso es positivo, ese era el objeto de la reforma del 98. Ahora está el grupo más joven. Entonces, la reforma fue para ese grupo más joven, donde obviamente como su jubilación está 30 años o 25, 30 años hacia adelante, se le puede crear una nueva regla, ¿verdad? Entonces a ellos se les obligó a quedarse en el sistema de ahorro individual, donde cada uno de su salario va cotizando y va acumulando ese ahorro, el cual cuando se jubile en el futuro es el que va a financiar su pensión, ¿verdad? Entonces es un esfuerzo individual, pero también hay cierto impacto social por el rendimiento del ahorro, la tasa de interés. Eso es importante. Entonces, este grupo va creciendo. Arrancó con 1.085.000 personas y ahora ya casi es 1.400.000, pero esos no le generan al Estado un gran costo fiscal. Ok, licenciado Triguero, bueno, ya nos vamos a referir particularmente al tema de la rentabilidad. Me quiero ir por allá por el año 2006 aproximadamente. ¿Cómo funciona exactamente el fideicomiso para que la gente pueda entenderlo en palabras muy sencillas? Por favor. ¿Cómo funciona el fideicomiso? Bueno, en realidad el fideicomiso no debería de existir. Quizás eso es una cosa... Cuestionado. Sí, porque el fideicomiso, ¿qué es lo que hace? El fideicomiso agarra los ahorros de todos los trabajadores, o sea, todos los televidentes que han tenido la oportunidad de tener un trabajo formal, porque hay que tener también en consideración de que no todas las personas tienen un trabajo formal y que a esas personas también necesitan una política de vejez. Pero tomando en cuenta a todos los que han contribuido a su cuenta individual, la ley, cuando se crea el fideicomiso de obligaciones previsionales, la ley lo que hizo fue obligar a que los ahorrantes, o sea, cada uno de nosotros, le financiáramos al Estado su obligación fiscal, su obligación que es todavía Obligación previsional. Obligación previsional, que es pagarle la pensión a quienes se las quedó debiendo por el sistema antiguo. ¿Cómo debería el Estado de pagar eso? Lo debería de pagar con sus impuestos, no lo debería de pagar con deuda, porque es un gasto corriente. La deuda se utiliza para invertir. Imagínense qué bonito fuera que el Estado diga, vamos a invertir en el aeropuerto nuevo, ¿verdad?
por cualquier mecanismo, puede ser a socio público-privado, y entonces surge el proyecto y se dice se necesitan 300 millones para hacer el aeropuerto, y los que quieran pueden comprar títulos, y entonces las administradoras de fondos de pensiones que administran nuestros fondos, los ahorros de los trabajadores, estarían en libertad de comprar esos títulos y generar un rendimiento. Entonces, mire qué bonito. Le estaría generando rendimiento a los trabajadores ahorrantes y estaríamos financiando el desarrollo del país. Ese es el objeto de este sistema nuevo de pensiones que tenemos. Pero el Estado no quiso pagar las pensiones públicas con impuestos. Y voy a decir que es muy claro que no quiso, porque desde el momento que se agotaron las reservas técnicas, que eran más de 300 millones del ICI y del INPEP, hasta el presente tenemos un nuevo estudio que lo vamos a sacar en pocas semanas. El gasto anual en pensiones que debía pagar el Estado no ha crecido a más, digamos, llega a 400 millones al año. Incremento desde la fecha en que se agotaron las reservas hasta el 2014, como 480 millones, cifra redondeada. Pero los impuestos han incrementado en más de 2.500 millones. O sea que hay suficiente para pagar las pensiones y todavía quedan 2.000 millones de dólares que se pueden destinar para educación, etcétera. Ahora, la cuestión es que el gobierno quería gastar más. Y cuando digo el gobierno, no me refiero a este gobierno solamente. El fideicomiso viene de 2006. Entonces, desde ese momento es que el gobierno decidió que ya no iba a financiar las pensiones con impuestos, sino que las iba a financiar con deuda. Y eso creo que fue el gran error. Perfecto. Ok. Bueno, quisiera hacerle una pregunta a usted porque ya don Álvaro claramente nos dijo que tenemos aproximadamente 114.000 personas en el sistema viejo, ¿no? Sí. Tenemos 2.400.000 personas en la población económicamente activa. La pregunta es, si modificáramos los parámetros de las contribuciones, si llegáramos al 27%, por ejemplo, y permitiéramos que se invirtiera, por ejemplo, en la bolsa de valores o en empresas rentables como tal vez la GEO o el aeropuerto, ¿no podrían esos 2.400.000, asumiendo que pudiéramos a todos formalizarlos, formar parte de una gran AFP pública en un sistema de reparto? Fíjese que allí realmente va a depender de cómo se formule una propuesta de reforma. Lo que se ha visto, por ejemplo, en Europa, es que los sistemas de reparto han estado dando problemas, ¿verdad? Por temas demográficos, porque cada vez la esperanza de vida aumentando, y esa es una buena noticia, pero eso implica que la persona necesita la pensión por más tiempo. Entonces han estado introduciendo pensiones de capitalización individual, sistemas de capitalización individual, porque en los sistemas de capitalización individual algo bien importante es que el ahorro genera un rendimiento y eso va acrecentando el ahorro con el tiempo. Nosotros acá tenemos un sistema de administración privada y realmente es fundamental cómo se invierten esos recursos. Pero lo que hemos visto es que las administradoras tienen unas reglas de inversión que les obligan a invertir, por ejemplo, en estos SIP que ya se mencionaban, y han estado con una rentabilidad muy baja, porque la tasa de interés de estos SIP se establece en base a la LIBOR
de 180 días y desde el año 2008 con la crisis financiera internacional las tasas de interés han descendido. Entonces tenemos una porción bien importante del portafolio de inversiones que tiene una rentabilidad baja. De manera que ese es un tema que hay que mejorar para que esa rentabilidad aumente. Ahora, también los sistemas de pensiones, cuando son de contribuciones que aportan los empleados, es bien importante el tema de la formalización, porque en la medida que el empleo sea formal, y es lo que usted planteaba, que todos los afiliados pudiesen realmente estar cotizando permanentemente. Y eso cómo se logra es a través del crecimiento económico, la mayor generación de empleo, y eso va a permitir tener más empleos de calidad. Por supuesto, eso pasa porque haya más inversión, pero eso puede ser en el sistema tal como está ahora. Lo que necesitamos es generar más crecimiento económico, empleo de mejor calidad en el sentido que haya más empleo formal y las personas tengan la oportunidad de ahorrar para que ese ahorro a lo largo de su vida les permita al final pagar esa pensión que van a necesitar. Perfecto, señores, hacemos la primera pausa. Esto se llama Debate Político, edición especial, pensiones. Pausa, volvemos. No, como ahorita yo siento que, ¿cómo se llama? Como dicen que le han aumentado 5 años más, yo siento que es mucho. Que tiene que cambiar y reducirnos la cantidad de años para gozar la pensión. Gracias por continuar con Debate Político. Un saludo a quienes nos sintonizan desde su computadora o dispositivo móvil a través del www.canal33.tv, en transmisión en vivo. Vamos a invitarle también a entrar en contacto con nuestro programa. En Twitter nos encuentra como @debatepolítico33 y en Facebook como Debate Político. Continuamos. Y bueno, señores, ahora veamos en alguna medida algunos adelantos de la propuesta que prácticamente está estructurando el gobierno. Escuchemos de qué se trata. Continuación. Reformas al sistema de pensiones. Se busca combinar el sistema de cuentas individuales administradas por las AFP con un sistema de reparto. Se establecería así un sistema mixto de pensiones. Una parte de los fondos los recibiría el Estado y otra las AFP. ¿Cómo funcionaría? Quienes ganen menos de $484 cotizarán al gobierno y los fondos que tengan ahorrados a las AFP pasarían al mismo. Quienes ganan más de $484 cotizarán este dinero al gobierno y el resto a las AFP. Se fusionarán el INPEP, IPSFA y la Unidad de Pensiones del Seguro Social. Las AFP serán quienes administren las pensiones. El fondo público será supervisado por el gobierno. Y bueno, a grandes rasgos les hemos presentado la propuesta aparentemente, porque todavía no está en una forma definitiva o puntual o oficialmente determinada por aquel ministro que tiene iniciativa en el ramo. Licenciado Trigueros, ¿qué opinión le merece a usted la propuesta que hoy por hoy se está manejando, donde el gobierno prácticamente está pretendiendo reducir el endeudamiento y el déficit fiscal? ¿Qué observaciones tiene usted a estos adelantos de la reforma que se ha planteado, no en términos oficiales, sino que hipotéticamente? Sí, bueno, ahí tenemos un problema, Sergio, porque es muy difícil opinar sobre una propuesta que no se sabe si es real o no. El gobierno pues ha dado algunas declaraciones, pero al mismo tiempo también ha dicho de que no tienen ninguna propuesta, sino que todo es cosas que están considerando. Entonces, haciendo esa aclaración, yo diría que se pueden tomar algunas de las
propuestas que no son del gobierno, porque dicen que no son de ellos, ¿verdad? Sino que tomémoslo como una propuesta alternativa. O diferentes insumos que han que proporcionado. se ha sacado, ¿verdad? O incluso el mismo gobierno ha hecho presentaciones, pero dice que no son sus propuestas, sino que son cosas que está evaluando. Entonces es una buena oportunidad para que evaluemos. Evaluemos esas propuestas. Perfecto, le voy a plantear, le vamos a tratar de pronto de dar algún tipo de elementos. Y es que se ha planteado muy probablemente que se cree algo así como un asocio público-privado, una gran AFP del Estado, donde van a estar asignados no solamente el INPEP, el Seguro Social y el ITFA, pero tradicionalmente algo que enciende las alarmas es que estamos hablando de la universalidad de las pensiones. Y si me equivoco, me corrige, porque de pronto hay muchas personas que apuntan a que van a tener pensiones hasta aquellas personas solidariamente que no probablemente nunca trabajaron, número uno. Y número dos, otras llaman a la reflexión, a revisar cuáles son las ganancias de las AFP en este país con relación a la participación que tienen, a lo que generan, y por supuesto también al riesgo que podrían estar corriendo, y no simple y sencillamente tener un número exacto. Sí, ok. Bueno, veamos algunas de las cosas que se mencionan, como esto que sacaron en el corto, ¿verdad? Decía esto de crear esta AFP. Bueno, no, para empezar no es una AFP, ¿verdad? O sea, no sería una AFP porque las AFPs administran fondos de pensiones. Entonces esa nueva entidad que se crea no va a tener ningún fondo, no va a poder administrar nada, porque el sistema de reparto no genera un ahorro, sino que le cobra a unos, les retira su dinero, y ese dinero lo ocupa para pagar las pensiones de otro grupo. Entonces son grupos separados, a uno le retira el dinero, a otro se lo paga, pero no queda un fondo ni para invertir, ni para financiar aeropuertos, ni para acumular intereses. Entonces, una ventaja del sistema de las cuentas de ahorro individual es que durante 20, 25, 30 años que uno guarda ese dinero, se invierte y genera un retorno. Ese sistema de reparto no tiene posibilidades de ganar intereses y acumular una pensión mayor, y por lo tanto le genera más costo al Estado. O sea, y ese es el problema que tienen los sistemas de reparto en todo el mundo. Entonces, allí hay un primer problema. Otro problema que yo le veo. Dicen que le van a partir la cotización a las personas. Dice, hasta 484, que son 2 salarios mínimos, y que por cierto a mí no me cuadra, porque el salario mínimo es otra cifra, ¿verdad? Pero bueno, 2 salarios mínimos. Entonces mi pregunta es, si son $484 y una persona gana 490, entonces se van a ir 484 al público, y de los otros 5 va a ahorrar $1 en la AFP. ¿Para qué le van a partir a la gente su cotización? O sea, con $1 al mes no va a ahorrar nada. No, o sea, que prácticamente el sistema de ahorro individual queda muerto, ¿verdad? Porque lo que va a recibir es sumamente pequeño en esos casos de personas que se encuentran en la frontera. O sea, sería un absurdo tener que una persona tenga que tener dos trámites por $1. O sea, porque uno va a tener que hacer un trámite con el público, un trámite con el privado. Entonces, eso no es práctico, ¿verdad? Y por otro lado, me preocupa mucho que digan que la reforma es para resolver problemas fiscal. O sea, que esto
no es una política de protección a la vejez, sino que es una política para resolver problemas fiscal. El problema fiscal se tiene que resolver con instrumentos fiscales. La política previsional tiene que ver la cobertura, o sea que en el sistema antiguo la cobertura no pasaba de 24%. En el actual tampoco, porque la cobertura no es un problema de sistema de pensiones. La cobertura es un problema del mercado laboral, que tenemos una enorme población que no se formaliza. Y ahí hay que hacerse la pregunta, ¿por qué hay tanta informalidad? ¿Sí? Okay. Ahora, Luz María, entonces, ¿pero qué tal si se lograra formalizar esa cantidad de personas? ¿Sería viable una gran AFP pública o un super seguro social donde tuviésemos una cobertura por lo menos del 80% de gente cotizando versus la gente que se está jubilando? Si modificáramos los parámetros, es decir, contribuyéramos lo que se tiene que contribuir, se permitiera que se invirtiera en la bolsa de valores o empresas rentables, como ya mencionábamos anteriormente, el aeropuerto o la GEO, u otras empresas que fuesen rentables, ¿no podría entonces tener un gran sistema público, no un sistema mixto como quiere el gobierno, sino un sistema público de reparto? Es que los sistemas de reparto, lo que es importante tener presente es que las pensiones se pagan con las aportaciones de los trabajadores activos. Esa es como una característica en los sistemas de reparto. Entonces, los problemas se van enfrentando con el paso del tiempo porque hay un déficit entre los pensionados, porque cada vez hay más personas pensionadas, por lo mismo que comentábamos de variables demográficas, que cada vez la esperanza de vida aumenta y hay menos trabajadores ingresando, ¿verdad? Entonces, el tema es que los sistemas de reparto, se ha demostrado en varios países que han enfrentado serios problemas de déficit por eso. Y justamente allí es donde surgen los sistemas de capitalización individual, porque como ya hemos señalado, en este tipo de sistemas sí hay un ahorro que se va acumulando en el tiempo y que se invierte en los mercados de capitales y se obtiene esa rentabilidad. Además, en Latinoamérica, en varios países, ha sido una experiencia bien positiva en términos de financiar el desarrollo de los países, ¿verdad? Colombia, Chile, Perú, en donde realmente ese ahorro, esa masa de dinero que logran ahorrar los trabajadores, sí ha financiado el crecimiento económico y con eso pues ha habido más generación de empleo, etcétera. Pero los sistemas de reparto tienen esa dificultad y acá en el país lo vimos allá en los años 90 y es justamente por eso que se realizó la reforma. Ok, perfecto, señores. Damos paso a una nueva pausa comercial. Esto es Debate Político. Quédese con nosotros. Volvemos. ¿Bajo qué garantía usted puede empezar a cotizar? Si no tiene esperanza que cuando se jubile tengan dinero para poder indemnizarlo. Si usted trabaja, tiene derecho a su salario porque usted sabe bien de que ellos tratan la manera de ayudarnos a nosotros con lo poquito que los pueden dar. Y bueno, señores, estamos de regreso. Mil gracias por su preferencia. Esto es Debate Político. Continuamos, licenciada de Serpas, licenciada Serpas de Portillo. Según las Naciones Unidas, déjeme compartir un gráfico a continuación. La esperanza de vida al nacer en los países de América Latina pasó de los 51 años en 1950 a 75 años en el 2010, lo que nos plantea un escenario completamente diferente. Debería, licenciada, considerarse en estas reformas aumentar la edad de jubilación tanto para los hombres como para las mujeres, sí y no, y a qué nos llevaría esta posibilidad. Bueno, lo que estamos observando con esta buena noticia de que cada vez vivimos más, es que también vamos a necesitar por más tiempo nuestra pensión cuando llegue el momento.
Entonces, lo que se observa es que necesitamos más recursos, por lo tanto, es fundamental acrecentar esa masa de recursos que nos va a servir para el pago de la pensión. Y ahí uno observa que hay un conjunto de medidas que se pueden llevar a cabo, ¿vea? Por supuesto, la pensión depende en buena medida también de la rentabilidad, ¿verdad? Que se logre en el tiempo, y hay otras medidas paramétricas. Cuando llegamos a la edad de retiro, lo que observamos es que en el caso de El Salvador, si nos vemos en términos comparativos con el resto de la región latinoamericana, acá la edad es más baja, ¿verdad? Estamos jubilándonos las mujeres a los 55 años, los hombres a los 60, y es la más baja de Centroamérica y también, por supuesto, a nivel latinoamericano. En otros sistemas de pensiones, lo que han hecho es ir aumentando esa edad para también dar oportunidad que la gente ahorre más y que pueda realmente aumentar esa masa de ahorro. Entonces, lo que vemos, como decía, es que nosotros nos estamos jubilando antes que en otros países, y ese es un tema que se puede analizar en el conjunto de medidas que se conoce con el nombre de paramétricas que se pueden llevar a cabo para aumentar el ahorro. Licenciada, quiero que me conteste no como parte de FUSADES, sino como expresidenta del Banco Central de Reserva. ¿Realmente la dolarización tuvo un impacto negativo en el tema de las pensiones, más allá de perder la política cambiaria en nuestro país? Quizás hay que tomar en cuenta qué es lo que hizo la dolarización. Fijó el tipo de cambio del colón con respecto al dólar, y con eso pues el país ha tenido beneficios como por ejemplo la inflación, que ha sido más baja, ¿verdad? También las tasas de interés. El nivel de tasas de interés del país bajó. Si uno recuerda, antes de la dolarización, allá en los años 90, finales de los 90, las tasas de interés eran altas. Pero al haber eliminado el riesgo de cambiario, bajó la tasa de interés, bajó en todo el país. Entonces, lógicamente, en todos los instrumentos financieros se trasladó todo ese movimiento, pero algo bien importante es que también las pensiones están expresadas en dólares. Y tenemos en el país tasas de inflación más bajas. Entonces, y están también las pensiones no están sujetas, mientras exista la ley de integración monetaria, a ese riesgo de devaluación de la moneda. Entonces, otro elemento a considerar ya en el contexto internacional también es que por la crisis mundial, desde 2008 las tasas de interés están bajas, incluso también a inicios de los 2000, si recordamos, hubo también problemas de crisis y que bajaron las tasas, ¿verdad?, cuando bajan las tasas de referencia. Perfecto. Bueno, licenciado Trigueros, entonces quizás como mi última pregunta le haría lo siguiente: si ajustamos entonces el sistema privado de pensiones, esa reforma debería pasar, por ejemplo, por eliminar el fideicomiso, permitir que se invierta en bolsa de valores, en empresas rentables, aumentar la contribución y aumentar también la edad de retiro. A ver, en primer lugar, creo que no se debe hacer una reforma sin una discusión seria, ¿verdad? Una discusión seria que evalúe todos los impactos. Creo que el principio básico que nos debe guiar cualquier reforma es que tiene que tener una tremenda sensibilidad social, ¿sí? Es decir, que hay que considerar el impacto que tiene en la vida de las personas y que como sociedad no podemos jugar con la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, pongámosle el ejemplo de el incremento de la edad de jubilación, como ejemplo, ¿verdad? Imagínese su papá o su mamá, que le faltan 2 años para jubilarse y que digan, vamos a elevar la edad de jubilación en 5 años. Ya estaba haciendo cuentas felices para irse para Pues la sí, casita. estaba haciendo cuentas felices,
Entonces creo que para esa persona tendría un gran impacto. Ahora, para un joven que tiene 30 años, eso ya no le va a tener un gran impacto porque todavía tiene una vida larga y puede planificar su vida. Entonces, cualquier reforma de pensiones tiene que tener en cuenta esa sensibilidad social, ¿verdad? Y si va a haber, yo no digo que debe haber, porque hay que analizar el costo y el beneficio, si va a haber un incremento en la edad, tiene que ser sensible a ese tipo de diferencias entre las personas. Perfecto. Vamos, Carlos, amigos televidentes, a compartir una gran cantidad de participación ciudadana para que nos acompañen. Razal, muchísimas gracias. Pagamos por administración, pregunta, ¿cuál es el beneficio que hemos obtenido durante estos años? AFP, y ellos al final terminaron enriqueciéndose, pregunta. Orlando Villafuerte nos dice, lo que me queda claro es que las AFP y los bancos han hecho plata por administrar nada. Perfecto. Carlitos Reyes pregunta, el honor, el del FMLN también busca aumentar la edad de jubilación. Entre más trabajamos, mayor ingreso para ellos. Oscar Ríos nos dice, ¿por qué hay que seguir cotizando cuando tengo 39 años de cotización? Amanda Lagos, muchísimas gracias. Las AFP crean una estabilidad económica mientras el Estado genera desconfianza. Pregunta Luz María, rápidamente, por favor, no tenemos mucho tiempo. Bueno, con esto del Estado, me imagino que el comentario viene por el antecedente, ¿verdad? Cuando se tenía el sistema de reparto que era administrado por el ICI y el INPEP, digamos que los dineros eran administrados deficientemente, en ocasiones se usaban para otros destinos. En cambio, de una administración privada y bien regulada, como es generalmente los sistemas de capitalización individual, la inversión está destinada a los portafolios y con la finalidad de pagar los ahorros, pagar las pensiones de la gente. Okay. Licenciado Trigueros. Sí, una de las preguntas que decían es, ¿cuál es el beneficio? ¿Verdad? Tenemos un ahorro acumulado de todos los trabajadores que han cotizado y que tienen su cuenta de ahorro individual que suma cerca de 8.300 millones de dólares. Pero ese total, no todo es su cotización. Hay como 1.500, o sea, en realidad he hecho yo mi cálculo aquí mental de que un 15%, pero no es exacto eso, hay que ver las cifras. Pero si fuera un 15% de los 8.000 millones de dólares, eso fueran 1.200 millones de dólares que han ganado todos los trabajadores en intereses. O sea que el sistema genera un buen beneficio. Y este beneficio fuera mayor si el dinero se pudiera invertir en títulos con mayor libertad, siempre supervisados, porque otra cosa que yo le veo de beneficio a este sistema es que las administradoras de fondos de pensiones están reguladas, que hay una superintendencia de sistema financiero que supervisa y que hay reglas bien estrictas para ver dónde se puede invertir. Perfecto. Álvaro Trigueros, debemos de agradecerle también a la licenciada Luz María Serpas, Carlos, así es, que nos haya acompañado esta noche. Sí, así es. Llegamos ya al final de Debate Político Edición Pensiones en este domingo y les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Un gusto. Muchas gracias a Carlos, ustedes. serás el próximo domingo. Así es, mi querido Sergio. Ustedes se quedan con Olimpia 33. Muy buenas noches.